Aquí estamos de vuelta, ya para dar la bienvenida a nuestro invitado, el doctor William Saúd. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlo aquí para conversar sobre lo que es materia de la organización, el organismo que nuestro invitado dirige, que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. A ver, primero una aclaración, hay una Dirección Nacional y hay un Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿así? Bueno, sí, efectivamente la ley crea la Dirección Nacional que está encargada del Sistema Nacional de Datos Públicos. Si bien es cierto, no son dos entes, sino el uno es la dirección, que sí es un ente jurídico, un ente público, y el sistema, que es esta creación y unificación de data pública. ¿Cómo nace? Porque de hecho, si analizamos un poco en el tiempo, es como casi un paso obligado, me parece, hablando en función de la tecnología, hablando en función de la repetición de datos que muchas veces sucede, que muchas entidades públicas y privadas inclusive mantienen de los ciudadanos. ¿Cómo nace un poco la creación de este organismo? La ley, entiendo que hay una ley particular, ¿no? Bueno, efectivamente lo que el asambleísta vio y lo que el gobierno nacional vio fue que existían registros públicos privados que manejaban nuestros datos, como es el registro mercantil, el registro de la propiedad, y que los ecuatorianos, por obligación jurídica, para perfeccionar estos datos, o sea, para poder realizar una compraventa de un bien inmueble y que éste quede inscrito y yo sea el dueño, tenía que ir a uno de estos registros y pagar un recurso o un dinero, cancelar un valor, el cual iba al fondo particular del registrador, iba a su bolsillo. En el caso, bueno, el asambleísta vio la necesidad de que hay un sinnúmero de registros públicos dispersos, que los ciudadanos tenían que estar en reales viacrucis para poder acceder a la información, y nace la idea de crear la ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, rompiendo todo esquema, rompiendo la historia, porque los registros, de la forma como eran muy coloniales, eran fondos particulares y se manejaban las oficinas de un libre albedrío individual del ciudadano, que en ese momento era escogido por las Cortes o por el Consejo de la Judicatura, y se le daban los destinos y cuyos cargos duraban como la antigua cédula, ¿no? Así es. Hasta la muerte del titular. Así es. Y bueno, inclusive eran hereditarios en algunos casos trataban de que así sea, y claro, no había ningún aporte para el Estado, ninguna seguridad jurídica para el ciudadano. No estoy diciendo con esto que todo registro haya sido mal llevado o irresponsablemente llevado, pero sí encontramos grandes falencias y grandes riesgos al ciudadano en cuanto a su seguridad jurídica. Nace la Ley del Sistema de Datos Públicos en marzo del año 2010, es expedida esta ley y da la obligación de crear la Dirección de Datos Públicos con el objetivo de transparentar, de organizar, de ordenar toda aquella data pública o todo el registro público de los ciudadanos que se encontraba, por un lado, disperso, por otro lado, mal utilizado, mal organizado, y muchas veces inclusive los archivos físicos que se llevaban en estas instituciones, pues deteriorados, perdidos o en un cierto riesgo ciudadano. Y en este sentido, pues, le da esta facultad a la Dirección Nacional, y es lo que venimos haciendo ahora, en aglutinar en una sola base única todo ese registro público, toda esa data de información que se encontraba en las organizaciones privadas o públicas, en un solo centro de información, en una sola data, en una sola base de información, donde el ciudadano, por derecho constitucional, pueda acceder a esta información de forma directa, sin tener que pedirle de favor al señor registrador, deme mi información, o muchas veces con los tediosos habeas data, para poder obtener la información propia. En este caso, pues estamos ya permitiendo el acceso de la información del ciudadano a su información. Es decir, por concepto, el dueño de la información es el propio ciudadano. Así es, porque son sus datos de su información. Son sus contratos, son sus obligaciones jurídicas que han generado la compraventa, los procesos mercantiles, el momento de la inscripción de un menor, el momento de que se le otorga una identidad a un ciudadano, pues todos esos son actos públicos, pero que esa información le pertenece al ciudadano. Sí quisiera aclarar que en esta data pública existe pues lo publicable y lo no publicable. En este dato, pues, todos estos de informaciones que corresponden al registro de la propiedad mercantil, identidad, son publicables. Pero a pesar de que sean publicables, para proteger al ciudadano, para proteger su información, lo que se ha hecho es darle la característica de seguridad y personalizarlo solamente para que acceda el dueño de la información y no terceras personas. Ya que es una gran preocupación, entiendo yo, del ciudadano, ¿no? Pensando que quizás su información pudiera estar pues a la vista de cualquier persona,
que no siempre tiene buenas intenciones.